El miércoles pasado se dio inicio a la época de Cuaresma, ¿verdad? Con la celebración del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza en el cristianismo del mundo occidental es el primer día de Cuaresma que ocurre 6 semanas y media antes de la Pascua. Esto es desde el 4 de febrero hasta el 11 de marzo, dependiendo de la fecha de la Pascua. El miércoles de ceniza es la imitación del ayuno de Jesucristo en el desierto, durante los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Y Jesús fue tentado en el desierto antes de ser sacrificado en la cruz. Muchas personas utilizan esta experiencia para hacer sacrificios personales, la temporada, para no sacrificios de que van a matar un animal, sino sacrificios de penitencias. Por ejemplo, algunos de ellos dejan de comer azúcar o dejan de comer diferentes alimentos, dejan de comer carne. Algunos se toman el tiempo para orar y ayunar o hacer otro tipo de penitencia. De hecho, muchas personas de la tradición católica en esas semanas pues hacen otro tipo de sacrificios y penitencias. Por ejemplo, ellos caminan arrodillados, ¿verdad? En cierto área de la iglesia o hacen diferentes tipos de cosas que ellos piensan que serían un buen sacrificio o una buena penitencia. Nosotros pues con más tradiciones históricas protestantes, algunos, como la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, pues siguen este ejemplo, pero más que nada, pues usan los alimentos. Tradiciones menos históricas, ¿verdad? Que son un poquito más modernas, pues ya no creen tanto en usar tanto la cuestión de las cenizas, sino que piensan, pues Jesús hizo el sacrificio mayor, ¿verdad? Pero algunas personas todavía utilizan pues los ayunos para hacer un tipo de sacrificio. Y como bien dije, esto es imitación de lo que Jesús hizo en el desierto con los 40 días que estuvo preparándose para su ministerio. Así que al recordar la Cuaresma, podemos recordar la profundidad del mensaje de Jesús cuando él decía que el reino de Dios se ha acercado. Last week, we began the season of preparation for Holy Week, and we had the celebration of the Ashes Wednesday. And in our world, the Occidental world, um, that season is the preparation for Easter. It's between February 4 and March 11. And it's a memory of, or the imitation of the fasting that Jesus celebrated for 40 days in the desert in preparation for the sacrifice on the cross. During this season, many people stop eating certain foods, certain sugar or meat, and then some of them make the fasting and pray or make different types of penitence. And this is a tradition that the Catholic Church instituted when they began the church, as they were fasting because they were imitating the fasting of Jesus on the desert the 40 days before he began his ministry. So when we remember Easter, we can remember also the deepness of this message of Jesus, who was preaching that the kingdom of God is close to us. El texto de hoy está basado en Marcos 1, del 9 al 15, y lo hemos llamado el reino, la reflexión de hoy la hemos llamado el reino de Dios se ha acercado. El texto de hoy está en Marcos y Marcos sabemos que es el segundo libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana y narra la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su resurrección. Es uno de los 4 evangelios canónicos, o sea que es uno de los evangelios paralelos, eso es lo que quiere decir los canónicos, y fue escrito aproximadamente por los seguidores de Marcos entre los años 60 y 70 después de Cristo. El texto en sí también narra
muchos mensajes de Marcos, del evangelista Marcos, y fue una reflexión para los cristianos que no eran judíos, familiarizándolos a ellos con Palestina y con la historia de Jesús en esa época. El texto de hoy comienza narrándonos cómo Jesús se estaba preparando para su ministerio y cómo el Espíritu Santo llega a él cuando él es bautizado en las aguas. So the text for today is under Mark, and Mark we know is one of the parallel or canonic Gospels. It was written between the year 60 and 70 after Jesus died, and it's the purpose of Mark is to remind people that Jesus is the Messiah, and also that Jesus is talking about the kingdom of God that is close to them. So today we're going to be talking about Mark 1:9 through 15. And particularly, we're going to be talking about Jesus' baptism and his the Holy Ghost coming to him when he got baptized. El texto comienza diciendo, por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. So, aquí estamos viendo que Jesús está experimentando la experiencia del bautismo y vemos que Dios habla a los testigos por medio del Espíritu de él y por medio de una paloma. So the text, it's the one that we find in the scripture in Mark, and it's the one that is narrating Jesus coming to Nazareth of Galilee, and he was baptized. It said that he was baptized by John in the Jordan River. So as he got out of the waters, we hear the Spirit coming to Jesus as a dove. Entonces el texto dice que Dios en ese momento dijo unas palabras. Dice, y desde el cielo se oyó una voz que decía, tú eres mi hijo amado, en ti, en quien me complazco. So the text says that God came in a voice and said that Jesus was his loved son, and he was happy with him. So en esta parte del texto vamos a reflexionar hoy. Al terminar Jesús este acto de arrepentimiento y entrega a Dios, dice que el Espíritu Santo entonces lo guía a prepararse para su experiencia de ministración alrededor de la ciudad, y en ese momento entonces él es tentado por el diablo. So we see in the text that we are reflecting today that then Jesus, after living that experience of baptism, when God talked to him as a dove and said that that's the Spirit of God, and he was glad on him, that he actually God repented, and God came as the Spirit and guide him in the desert. So at that moment, he went to be in prayer and fasting and was tempted by the devil. El texto dice que la experiencia de la tentación dice, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Según el texto, entonces Juan, su primo, preparó el camino para que Jesús entonces ministrara. Y Jesús entonces asume la responsabilidad de proclamación del evangelio, proclamando el mensaje de Dios. Entonces el texto pues nos dijo en ese momento que él se fue al desierto para prepararse para esa proclamación del evangelio. So we hear here that Jesus went in the desert and he got prepared for 40 days. And he was among animals, and the angels were serving according to Mark. But he was for 40 days. They are in the desert. But during that time, actually, John prepared the experience for Jesus. John was preaching first, and then John prepared the experience for Jesus to come and preach, because Jesus is the maximum, right? Jesus is the Son of God.
Entonces el mensaje es el más importante. El mensaje de Juan era arrepiéntete que viene el Señor. El mensaje de Dios, de Jesús, no es ese. El mensaje de Jesús es el reino de Dios se ha acercado. Ya el reino de Dios está entre ustedes. Es un mensaje más poderoso, ¿verdad? Un mensaje más fuerte. Los diferentes evangelios mencionan esto de diferentes maneras. Por ejemplo, Mateo dice, el reino de Dios está cerca, pero Lucas dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Porque todos están esperando, esa es la esperanza del futuro. El reino de Dios de alguna manera ya está existiendo. Y en tiempos como hoy, esa palabra es muy importante para nosotros, porque nosotros necesitamos recordar que las cosas no van a continuar como están ahora. Nosotros tenemos que recordar que aunque pasamos vicisitudes o nos enfermemos, el reino de Dios viene y el reino de Dios ya empezó entre nosotros. No vamos a vivir por siempre enfermos, no vamos a vivir por siempre en calamidad, no vamos a vivir por siempre en prueba. So today, I just want to remind you what the scripture is saying. The scripture is saying that John was preparing the path for Jesus, and John was preaching, repent, God is coming. But Jesus was not preaching that. Jesus was preaching, the kingdom of God is close, is near us. In the different version, for example, the different gospels, we have different messages, but it's the same kind of message about the kingdom of God. Matthew says the kingdom of God is near us, is close. Luke message is the kingdom of God is already here, is among us, is living in us. So it's a different kind of message, but all the messages are alluding to the kingdom of God, meaning that we will not going to be forever living in trials, in difficulties. We're not going to live forever ill or in seasons of despair. We are preparing for something better, the kingdom of God. Así que vemos que la enseñanza de hoy en los evangelios es una enseñanza bien poderosa. La enseñanza es que Jesús es el reino de Dios que ya está entre nosotros. La enciclopedia define el reino de Dios como para el cristianismo es una etapa espiritual sobre el cual reina Dios como rey y se cumple en la tierra de la voluntad de Dios. La frase que con frecuencia se usa en el Nuevo Testamento es utilizada por Jesucristo en esos tres evangelios. El reino de Dios es esto. El reino de Dios es aquello. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios ya ha venido. Generalmente se considera que es el tema central de la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es esa, ¿verdad? El reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, vemos que en el punto de vista de Jesús, la relación con Dios es una relación viva, porque es el reino de Dios que ya empieza a morar en nosotros. So Jesus is telling us in these Gospels an important message that even we have it as a definition in the encyclopedia. What is the kingdom of God? So for the Christians, the kingdom of God is a spiritual place, but it's a place where God is the king. God is the leader. And what we're going to live there is the accomplishment of the will of God. And we're going to be experimenting a new season in our lives. In the New Testament, we see Jesus constantly using the same message over and over again. What is the kingdom of God? Jesus is teaching the kingdom of God is here, is near, or is among us. Así que en los evangelios vemos entonces un mensaje profético, un mensaje milagroso, un mensaje de poder ante las crisis que el país vivía en ese momento. Sabemos que el país de Jerusalén en ese momento estaba bajo el Imperio Romano. Estaba viviendo esclavitud, estaba viviendo opresión, estaban viviendo muchas cosas bien difíciles. Pero entonces Jesús le trae un mensaje de esperanza, un mensaje donde el pueblo puede decir, wow, esto es algo especial.
So as we read this text today, Jesus is bringing to us as a prophetic message, a message about the arrival of the kingdom of God. As they live during a crisis at that moment, they are oppressed by the kingdom of the Roman Empire, as they are living through oppression, through a lot of difficulties under the kingdom of the Roman people. Jesus is reminding them, this is what we are expecting, the kingdom of God. El texto termina entonces diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. So the text ends saying, the time is done. The kingdom of God is close. Repent and believe in the gospel. So para Jesús, el reino de Dios que ya está cerca requiere una cosa, arrepentimiento. Requiere que nosotros creamos en el mensaje y que nos arrepentamos día a día, renovemos nuestra relación con Dios y que día a día vivamos la experiencia de acercarnos al reino de Dios. En cuanto a los evangelios, vemos que hay diferentes modalidades porque uno es fuente del otro, pero es el mismo mensaje. Arrepentirnos y acercarnos a Dios. For Jesus, the kingdom of God is close and we need to do only one thing, is to repent and believe. So we need to remember that even when the Gospels is mentioning that the kingdom of God has different ways and one is a source for the other, so they are basically repeating the same message, it's just one thing we have to do, repent. En el Evangelio de Mateo podemos leer, por ejemplo, cuando dice entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. So we can see this in different verses in the scripture. Matthew, for example, is saying, when Jesus went to preach, he said, repent, the kingdom of heaven is near us. Entonces, y vemos que Juan, ese, como dije anteriormente, es el mismo mensaje. Hoy yo les recuerdo que el mensaje de Jesús en esta etapa de preparación para la Pascua, ¿verdad? Para Easter, ¿verdad? Tiempo de cuaresma, o le llaman en inglés Lent season, es el mismo una y otra vez. El tiempo de la Semana Santa es tiempo de recordar el sacrificio de Jesús por nosotros y celebrar su resurrección, porque todos esperamos vivir lo mismo, ¿no? Resucitar y estar con Dios. Este es el mensaje de hoy. ¿Dónde está el reino de Dios para ti hoy? Es mi pregunta. ¿Dónde está el reino de Dios? Amen. So today, my message for you and my constant message is, let's remember that when the Holy Week is close and we are in the Lent season, let's remember the sacrifice of Jesus on the cross. The message for us is to remember, where is the kingdom of God? And I ask to you today, where is the kingdom of God for you today? Al finalizar hoy y acercarnos a la mesa, vamos a recordar el sacrificio, una vez más, el sacrificio de Jesús en la cruz, la sangre de Jesús derramada que trae sanidad y salvación. Al acercarnos a la mesa, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Recordemos que Jesús está cerca de nosotros y el reino de Dios está cerca de nosotros. O está a la mano, como decía Mateo, o está ya entre nosotros, como dice Lucas. Empecemos entonces a saborear el reino de Dios, a saborear, ¿verdad? Esa fe, ese amor, esa presencia de Dios. Recordemos lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. So as we prepare for the table, let's remember the sacrifice of Jesus on the cross. Let's remember the message of the cross, the blood that was shed for our salvation and healing. Let's remember what Jesus did for us. And let's remember that the kingdom of God is either close to us, near us, is at hand, or is already among us. And let's begin tasting
that kingdom of God. Let's begin living in the kingdom of God. Let's remember this and the sacrifice on the cross as we approach the table. Amén. Amén. Preparémonos entonces para participar de la mesa.